Si sos de los que le gusta hacer campamento, practicar montañismo o alguna actividad donde las condiciones sean extremas, no te pierdas la revisión de este celular todoterreno con certificación militar de la Blackview, que es impresionante. Es el modelo BB8800 y vamos a verlo ahora en detalle. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Hace pocos días me ha llegado este celular para que le haga una revisión. Se trata de un celu de gama media que está a un precio muy acomodado, ya después les voy a contar más de eso. Y en principio este teléfono tiene certificación militar. Esto consiste en someter al producto a una serie de pruebas ambientales para evaluar cómo se adapta a condiciones a las que puede llegar a estar expuesto. En un inicio estas pruebas se aplicaban solamente a los productos de uso militar, ya que estos deben atravesar condiciones adversas como altas y bajas temperaturas, barro, nieve, golpes, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, con el tiempo se fueron aplicando estas pruebas a productos comerciales, como en este caso, y bueno, no es nada fácil que un producto consiga esta certificación. En realidad tiene que aguantar todo como este modelo. Bueno, acá podemos verlo en su caja, trae un cargador, cable con doble entrada USB tipo 5 y su manual que está en varios idiomas, incluido el español. Y también esta herramienta para sacar la ranura donde van alojada la SIM, que bueno, podés agregar hasta dos porque es dual. Es un celular de muy buen tamaño, tiene una pantalla Full HD de 6.58 pulgadas, esto es casi 17 centímetros, con una resolución de 1080 por 2408 píxeles. El detalle en este caso es de color verde, pero hay de color naranja y negro. Está recubierto de caucho y metal para que amortigue los golpes y tiene un buen peso, eso sí, 300 y pico de gramos, pero hay que considerar que tiene una batería extra grande de 8380 mAh. Además, tiene un sistema electrónico que permite la carga reversa, es decir, que podés cargar otros dispositivos como si fuera un power bank. Obvio está decir que tiene una autonomía de varios días, aún dándole bastante uso, ¿no? El cargador es de carga rápida y de 33 watts, no es el más grande del mercado, pero es bastante rápido. La memoria es de 8 GB y tiene un almacenamiento de 128 GB. Bien, vamos a encenderlo. Primero le vamos a quitar la protección. Apenas lo encendemos nos invita al cambio de idioma. Lo vamos a poner en español Argentina y bueno, vamos a seguir los pasos. Tiene un sistema operativo Android 11 y lo que tiene muy bueno es la tasa de refresco, que es de 90 Hz. Esto es lo que le da la velocidad para actualizar el número de imágenes por segundo. Normalmente los teléfonos de gama media tienen una tasa de 60 Hz. Este es mucho mejor, mucho más rápido. Y es especial para los juegos, ¿no? También. Los botones laterales que presenta son el de encendido y además es el sensor de huella, está en el mismo lateral y después están los dos botones de control de volumen y del otro lado está el alojamiento de las tarjetas SIM y un botón para sacar fotos bajo el agua, que además es un botón dedicado programable por el usuario hasta 3 funciones diferentes. En la parte posterior tiene 4 cámaras, de las que voy a hablar después, y un soporte para agregarle una correa y llevarlo colgado en la mochila en caso de hacer montañismo o senderismo, ¿no? Bueno, vamos a las cámaras, que esto está buenísimo, tiene 4 cámaras en la parte posterior y atenti esto, una es de 50 megapíxeles, la otra de 8 megapíxeles, una de 2 megapíxeles y la nocturna de 20 megapíxeles.
Este celular es muy especial, te permite ver en plena oscuridad usando la cámara nocturna. En la pantalla te da la opción ya directamente de elegir este modo y automáticamente cuando la pones en ese modo enciende dos LED infrarrojos que están acá debajo, acá los podés ver, debajo de las cuatro lentes de la cámara. Esto que te permite ver más o menos hasta unos 10 metros de distancia y este modo realmente es una pasada, es impresionante. Además, te permite descubrir cámaras ocultas en hoteles y otros sitios, o sea que te estén vigilando ahí adentro, ¿no? De la pieza. La cámara principal es de 50 megapíxeles y tiene unos colores muy naturales. Vean con qué claridad hace las tomas y también bastante bien en condiciones de baja luz, ¿eh? Muy aceptable. También tiene la depth cámara o depth cámara, que es la que le da la profundidad, esa es de 2 megapíxeles, y la de gran angular de 117 grados, que es la de 8 megapíxeles, que también es muy interesante y de muy buena calidad. Bueno, también quiero mostrarles cómo funciona la cámara nocturna, que es una de las cosas que más me gustó a mí de este celular, además de ser todoterreno y que aguanta cualquier cosa, lo podés tirar desde una altura de 1,5 metros hasta el suelo que no le pasa nada, no puede agarrar el agua, la lluvia, lo que sea. Bueno, vean la cámara nocturna y bueno, tiene la misma tecnología de las cámaras de vigilancia, ¿no? Sí, obvio que si tapás los dos LED infrarrojos no se ve nada, ¿no? Porque tiene que tener la iluminación de esos LED para que funcione. Bien, vamos a la cámara frontal, para la selfie, es de 16 megapíxeles, muy buena resolución. Y bueno, ahora lo vamos a probar bajo el agua, cómo funciona, porque es una de las ventajas que tiene este celular, ¿no? Que puede sumergirse hasta 1,5 metros y cuando está bajo el agua deshabilita la función táctil de pantalla y se puede sacar fotografías desde el botón lateral izquierdo, como ya les dije antes. Bueno, acá voy a poner grabando y lo voy a sumergir en la pileta. No está muy cristalina el agua porque le puse ayer un poco de sulfato de cobre para eliminar algas, pero bueno, veamos qué sale. Como que me da un poquito de miedo que salga lleno de agua, ¿no? Las veces que se me cayeron celulares al inodoro o al charco no me sirvieron más. Bien, parece que soporta esto sin problemas. En todos los lugares donde podría ingresar el agua tiene una especie de O-ring, como una junta que los hace completamente estancos. No sé cómo hará con el parlante para que no se moje. Bueno, además de todo lo dicho, el celular acepta aplicaciones especiales para actividades de deportes extremos. Acá podés verlas, que están en esta imagen, algunas de ellas. Por supuesto, también tiene GPS y otras funciones que no sé bien para qué son porque no soy muy senderista ni montañista. Pero bueno, ustedes sabrán aprovechar. La verdad que es una muy buena opción para los que buscan este tipo de móviles todoterreno. Además, el precio está muy acomodado. En AliExpress podés conseguirlo por unos $269 más el envío y las tasas. Bueno, espero que les haya gustado la review y que les haya servido, sobre todo a la hora de elegir un móvil que se adapte a tus necesidades. Ponele like y suscríbete al canal picando la campanita para que YouTube te muestre más de mis trabajos. Gracias por mirar el video y hasta el viernes, Dios mediante, en el video habitual.